Buenas, mi nombre es Ángeles Hernández. Les voy a hablar sobre la adecuada valoración de las pruebas de la materia Teoría General de las Pruebas. Nuestra profesora es la abogada Marisabel Pirela, de la Universidad Yacambú. Los medios de prueba en el ordenamiento positivo venezolano. La valoración de la prueba se caracteriza por la acción de la prueba tasada, como criterio de la valoración de los medios probatorios. La prueba tasada constituye la opción de la cual resulta ser la norma procesal que califica anticipadamente el peso y valor probatorio que van a tener todos los medios de prueba una vez actuado. Con ello se reduce la dirección del juez, convirtiéndose el proceso en el cumplimiento de ciertas fórmulas procesales para llegar a una débil convicción judicial y no al conocimiento de la verdad real. El Código Civil habla de que la prueba, las obligaciones y de su extinción, en el artículo 135, y pauta de la siguiente manera: quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda haber sido libertado de ella debe por su parte probar el hecho que ha producido la extinción de su obligación. En el capítulo 5 del libro tercero del Código Civil consta de 7 secciones, donde se encuentran las pruebas establecidas por el legislador venezolano. Como sección primera tenemos la prueba por escrito, la sección 2, la prueba de testigos, sección 3, de las presunciones, sección 4, de la confesión, sección 5, del juramento, sección 6, de la experticia y por último la sección 7, que es la inspección ocular. La prueba es el elemento procesal más relevante para determinar los hechos a efectos del proceso, ya que para obtener un fallo, al fondo que se exige una reconstrucción de los hechos. Se prueba cuando el juez lo indica lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, el cual indica que sentenciará conforme a lo alegado y probado por las partes en el curso del proceso. El objeto de la prueba es demostrar la veracidad y certeza de ciertos hechos que, al ser alegados, llevan consigo la necesidad de determinar su verosimilitud. Son objetos de prueba los hechos producidos por el hombre, por la naturaleza, los hechos psíquicos de la personalidad, actos voluntarios o involuntarios del humano que denotan su conducta, la costumbre, la de ley extranjera, los hechos sociales que sean presentes o pasados. La diferencia entre la prueba y los medios de prueba que expresa Rocco, que se diferencia la prueba del medio de prueba, es en el sentido estricto. Son pruebas judiciales las razones o motivos que sirven para llevarle al juez la certeza de los hechos, y por medios de prueba deben considerarse los elementos o instrumentos utilizados por las partes y el juez, que suministran esas razones o motivos. Son medios de prueba admisibles en cualquier juicio aquellos que se determinan en el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes de la República. La promoción de prueba. Hay una variación en materia civil y penal con respecto a la conceptualización de promoción de prueba. En materia civil, la promoción tiene que ver con la proposición y presentación de la prueba. Hay proposición cuando la parte se limita a indicar un posible medio con la exigencia del juez que lo admita y decrete y se proceda a la práctica, cuestión incluso válida cuando la prueba es oficiosa. Y hay presentación cuando la parte interesada aduce el medio y el juez se limita a admitirlo. En este caso hay simultaneidad entre la proposición y la presentación. Ejemplo de esto, los documentos. Y por la parte penal, con respecto a la conceptualización de promoción de prueba, Echandía establece y la califica que del momento culminante y decisivo de la actividad probatoria consistente en aquella operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción, que puede deducirse de su contenido. Mediante la misma se trata de determinar la eficiencia o influencia que los datos o elementos probatorios aportados al proceso mediante los oportunos medios de prueba tendrán en la formación de la convicción del juzgador. La promoción de pruebas está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones de orden intrínseco y extrínseco.
La primera se refiere a los requisitos que debe satisfacer todo acto procesal. Esto es legitimación del peticionario y competencia y capacidad del funcionario ante quien se hace el acto. Y la segunda corresponde a los requisitos de modo, tiempo y lugar como escrito u oral, concentración o periodo delimitado, oportunidad y preclusión. En el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil se establece la apertura del lapso probatorio, estipulado de la siguiente manera: el día siguiente del vencimiento del lapso del emplazamiento para la contestación de la demanda, sin haberse logrado la conciliación ni el convenimiento del demandado, quedará el juicio abierto a pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del juez, a menos que, por deber decidir del asunto o sin pruebas, el juez lo declare así en el día siguiente a dicho lapso. Esto quiere decir que el día siguiente que vence el lapso del desplazamiento para la contestación de la demanda, sin que haya logrado una conciliación del demandado, quedará abierto el juicio a prueba, sin que se haya decretado, sin que el juez haya decretado, a menos que decida sin prueba que el juez lo declare al día siguiente del lapso. Continuando con lo anterior, vemos establecido en el artículo 396 la promoción de pruebas, que establece que dentro de los primeros 15 días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de que quieran valerse, salvo disposición especial de la ley. Pueden, sin embargo, las partes, de común acuerdo en cualquier estado y grado de la causa, hacer evacuar cualquier clase de pruebas en que tengan interés. Esto quiere decir que dentro de los 15 días del lapso probatorio, las partes pueden mostrar todas las pruebas que vean necesario. De igual manera, pueden ambas partes, en cualquier grado de la causa, evacuar cualquier tipo de prueba de interés. En el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil se prevé el momento en el cual será el momento en el cual las partes expresarán si convienen en los hechos lo que se trata de probar por la otra parte. Que dentro de los 3 días siguientes al término de la promoción, cada parte deberá expresar si conviene en alguno o en algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinando con claridad a fin de que el juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de pruebas. Si alguna de las partes no llene dicha formalidad en el término fijado, se considerarán contradichos los hechos. Pueden también las partes, dentro del acto mencionado, oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. Es necesario recordar que cuando el legislador se refiere a que el asunto debe decidirse sin pruebas, se dirige a lo previsto en el artículo 389, que dice que no habrá lugar al lapso probatorio. Estas son las excepciones que se niegan en el lapso probatorio, como por ejemplo son: cuando el punto sobre el cual versa la demanda aparezca, así por esta como la contestación de mero derecho; cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho; cuando las partes de común acuerdo convengan en ello, bien, cada una por separado pida que el asunto se decida como de mero derecho o solo con los elementos de pruebas que obren ya en autos o con los instrumentos que presentaren hasta informes. Cuando la ley establezca que solo es admisible la prueba instrumental, la cual, en tal caso, deberá presentarse hasta el acto de informes. En el artículo 392 se establece el término ordinario de promoción, que es 15 días, computados conforme con el artículo 197, con la interpretación dada por el Tribunal Supremo de Justicia. Estas normas son aplicables al proceso o causa principal. No obstante, como se ha dicho, la promoción implica proposición y presentación de las pruebas, por lo que en el proceso se pueden presentar diversas oportunidades e incidencias en las cuales hay necesidad de hacerlo, sin que sea la apertura ordinaria a pruebas. A continuación se tratará las otras oportunidades. Conforme al artículo 340, ordinal 6 del Código de Procedimiento Civil, el demandante
debe acompañar con el escrito de la demanda el instrumento en que se funda su pretensión. Es la prueba que el actor trae junto con su demanda para darle certidumbre a sus alegatos, puesto que dicho instrumento fundamental recoge los hechos en los cuales el demandante basa su pretensión. Esta pretensión de la prueba al inicio del proceso constituye una excepción a los principios de oportunidad y concentración de la prueba. Debe conocerse que esta oportunidad es preclusiva, puesto que en el artículo 434 ordena que si el demandante no hubiera acompañado su demanda con los instrumentos con los que se basa su pretensión, no se le admitirá después. Sin embargo, o tiene excepciones, como por ejemplo, si se indicó en la demanda la oficina o el lugar donde se encuentra, que no tenía conocimientos de ellos, que sean de fecha posterior. En resumen, se podrán promover con el escrito de la demanda el instrumento fundamental y la absolución de posiciones juradas. Cualquier otro medio que se proponga y presente es extemporáneo y deben ser rechazadas en la etapa del proceso. En los procedimientos especiales ejecutivos es imprescindible la presentación del instrumento fundamentado de la pretensión. Así tenemos que en la vía ejecutiva el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil establece que cuando el demandante presenta instrumento público o instrumento auténtico. En el artículo 643 del Código de Procedimiento Civil, el ordinal 2, en el procedimiento por intimación se establece como condición de inadmisibilidad, si no se acompaña con el libelo de la prueba escrita del derecho que se alega. En la ejecución de créditos fiscales, en el artículo 654 establece, con la demanda se presentará la liquidación del crédito o el instrumento que lo justifique. En la ejecución de la hipoteca establece el artículo 661 que el acreedor presentará al tribunal competente el documento registrado constitutivo de la misma. En el juicio de cuentas dispone que el artículo 673 que el demandante debe acreditar de modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendir cuentas. Es imprescindible para el demandante en algunos juicios acompañar el instrumento, también esto es exigido para el demandado, como por ejemplo en los juicios fiscales en el artículo 656 ordinal 1, se dispone que debe acompañar el documento que compruebe el pago. En la ejecución de hipotecas, en el artículo 663, en los ordinales 2, 3, 4 y 5, se exige consignar la prueba escrita que demuestre el motivo específico de la oposición. En los procedimientos ordinarios, cuando se piden el libelo de la demanda o en cualquier grado medidas cautelares, deben probarse la circunstancia en que se funde su petición. En el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil se estatuye lo siguiente. Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y siempre que se acompañe un medio de pruebas que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. En la solicitud a la medida no basta con hacer afirmaciones del buen derecho y que pueda quedar ilusorio el fallo. Debe probarse mediante hechos objetivos tanto el periculum in mora, que es el peligro por el retardo, es decir, que no se puede garantizar la ejecución del fallo, como el fumus boni iuris, que es la presunción del buen derecho, en el sentido cual es la posición jurídica tutelable. El auto, decretando las medidas, debe motivarse y debe expresar la valoración que le dio a las pruebas presentadas y tener presente el principio de la publicidad y de la contradicción con relación a dicha decisión, pues contra quien obra la medida tiene el recurso de oposición y debe conocer los fundamentos de las medidas para impugnar si es procedente. Nótese el procedimiento cautelar en comento, que en el artículo 601 se establece la hipótesis que el juez puede ordenar la ampliación de la prueba, si considera que él es insuficiente. Obsérvese también que en el procedimiento cautelar, de acuerdo al artículo 602, hay articulación probatoria, el open ley, haya habido o no oposición, laxo que es corrido para promoción y evacuación. Con relación a las cuestiones previas que se oponen ante la contestación de la demanda, en el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil
El procedimiento está establecido en el artículo 352. Con relación a las cuestiones previas que se oponen antes de la contestación de la demanda, el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que el procedimiento está establecido en el artículo 352, que establece si la parte demandante no subsana el defecto o omisión en el plazo indicado en el artículo 350 o si contradice las cuestiones a que se refiere el artículo 351, se entenderá abierta una articulación probatoria de 8 días para promover y evacuar pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del juez. Y el tribunal decidirá en el 7º día siguiente al último de aquella articulación, con vista de las conclusiones escritas que pueden presentar las partes. Cuando las cuestiones previas a que se refiere este artículo hayan sido promovidas junto con la falta de jurisdicción a que se refiere el ordinal 1 del artículo 346, la articulación mencionada comenzará a correr al tercer día siguiente al recibo del oficio que indica en el artículo 64, siempre que la resolución sea afirmativa de la jurisdicción. De lo anterior observamos otro lapso probatorio, que es anterior al lapso central del proceso o de la causa. En todos estos lapsos hay una fase de promoción o actos de promoción de prueba, y en los cuales debe aplicarse el debido proceso de prueba. Finalmente, en este punto puede acotar de conformidad con el artículo 396, a que se refiere concretamente la promoción de pruebas en la causa principal, se estipula que las partes de común acuerdo en cualquier estado y grado de la causa pueden hacer evacuar cualquier clase de prueba en que se tenga interés. Esto significa que previamente a la evacuación de las pruebas promoverán ante el juez la proposición de tales pruebas y si es precedente el juez ordenará su evacuación. Concluido el lapso de promoción, conforme al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, las partes disponen de los 3 días siguientes para expresar si conviene en alguno o en algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, con el fin que el juez precise los hechos que estén en controversia en los que están de acuerdo no serán objeto de pruebas. El contenido de la norma nos indica que los medios de prueba que se propagan deben estar dirigidos a probar los hechos. Por ello, y se debe indicar que los hechos de la pretensión a probar con cada uno de los medios o presupuestos, excepto la prueba testimonial. Las partes pueden oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan ilegales o impertinentes, cuando tienen por objeto hechos que no se relacionan con el litigio o la materia del proceso. Esto significa que el proponente tiene que enseñar el hecho que pretende probar en esta prueba. Por otra parte, debemos puntualizar que en cuanto a la promoción de pruebas en el procedimiento oral, aplicable al procedimiento de tránsito, existen 2 oportunidades para promover pruebas. Con la demanda en el artículo 864, se debe ir acompañada de toda prueba documental y mencionar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rindieren declaración. Pueden solicitarse posiciones juradas, pero se evacuarán en el debate oral. La oportunidad para la prueba documental es preclusiva, pues no se admitirá después a menos que se trate de documentos públicos y que se haya indicado en la oficina donde se encuentre. El demandado deberá acompañar con su escrito de contestación toda prueba documental y las menciones de los testigos, indicados en el artículo 865. Si no da contestación oportuna, tendrá un lapso de 5 días siguientes a la contestación omitida para promover todas las pruebas que quiera valerse. El artículo 686, que aunque las partes o alguna de ellas no hubiesen concurrido a la audiencia preliminar, el tribunal hará la fijación de los hechos y de los límites de la controversia dentro de los 3 días siguientes por auto razonado, en el cual abrirá también el lapso probatorio de 5 días para promover pruebas sobre el mérito de la causa, admitidas las pruebas. En la admisión de pruebas, después del lapso para oposición previsto en el artículo 397, se advierte la etapa de admisión de pruebas. En el artículo 398
se dispone que dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo anterior, el juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. Igualmente deberá indicar aquellos hechos que aparecen claramente convenidos por las partes, prohibiendo toda declaración o prueba sobre ellos. De lo anterior se desprende que no toda prueba propuesta por las partes debe ser admitida. Para la admisión es indispensable que se cumplan los requisitos intrínsecos de la utilidad del medio, de pertinencia del hecho que se pretende probar, licitud del medio y la formalidad exigida. Al igual el proceso en general como oportunidad procesal, legitimación del proponente y competencia del funcionario que debe admitir. En el auto de admisión o rechazo de pruebas debe ser motivado, debe expresarse conforme a lo exigido en el artículo 398, los fundamentos en los que se basa para admitir o para rechazar. Cabe destacar que habitualmente los tribunales emiten de forma breve que admiten las pruebas solo con una declaración. Se admite cuando al lugar en derecho sin hacer un pronunciamiento razonado sobre su admisibilidad. El juez debe admitir o rechazar las pruebas por auto expreso dentro del lapso de 3 días. La norma así lo ordena. En caso que el juez no admita las pruebas en tal lapso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 399, que contiene dos supuestos. Uno, que es la multa disciplinaria para el juez que incurrió en la falta. Y 2, si no hay oposición de las partes a la admisión, éstas tendrán derecho a que se proceda a una evacuación, aún sin providencia de admisión, si hay oposición y si es necesaria la providencia. En el mismo auto, dice el artículo 398, in commento, el juez indicará los hechos que aparezcan claramente convenidos por las partes, ordenando que se omita toda declaración o prueba sobre tales hechos. Resulta inútil practicar una prueba sobre hechos que han sido aceptados por las partes. Ello atenta contra la economía y la celeridad procesal. Del auto de admisión, bien porque admita o niegue la admisión de prueba, tiene apelación, el cual se oye en un solo efecto. Podrá apelar quien haya hecho oposición cuando hayan sido admitidas las pruebas impugnadas o a quien se le haya negado. En el caso que haya silencio, es decir, que el juez no se pronuncie por la admisión, puede entenderse como denegación de justicia lo que está previsto en el artículo 19, en cuyo caso las partes están facultadas para acudir al superior, que es la alzada, artículo 399 del CPC. Si el juez silencia el pronunciamiento sobre alguna de las pruebas propuestas, no debe presumirse que hayan sido admitidas. En estos casos, queda el recurso de apelación a favor de la parte agraviada, tal como se dispone en el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil. En el procedimiento oral tenemos la audiencia preliminar contemplada en el artículo 868 del Código de Procedimiento Civil, segundo aparte, que dice: verificada oportunamente la contestación y subsanadas o decididas las cuestiones previas que el demandado hubiere propuesto, el tribunal fijará uno de los 5 días siguientes y la hora que tenga lugar la audiencia preliminar, en la cual cada parte deberá expresar si conviene en alguno o en algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad, aquellos que se consideren admitidos o probados con las pruebas aportadas con la demanda y la contestación. Las pruebas que consideren superfluas o impertinentes o dilatorias y las que se proponen aportar en el lapso probatorio y cualesquiera otras observaciones que contribuyan a la fijación de los límites de la controversia. De esta audiencia se levantará acta y se agregarán a ella los escritos que hayan presentado las partes. Puede observarse que en la audiencia preliminar hay una especie de decantación del proceso sobre los hechos y las pruebas, cuestión prevista en el procedimiento escrito, pero que no se cumple, lo que permite una más rápida y concreta tramitación. De esto se deriva que el juez, con la base a esas frases de depuración,
fija los hechos y límites de la controversia. La evacuación de prueba es equivalente al concepto práctica de la prueba. No debe confundirse con el término de recepción de la prueba. La recepción, que sí se cumplen los requisitos de ley, la orden de la agregación al expediente. Sobre este aspecto hay que prestar atención, porque de acuerdo a la agregación en la causa, como es el caso de los documentos escritos, comienzan a correr los lapsos preclusivos. Por ejemplo, los instrumentos privados conforme lo indica el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. En tanto que práctica de la prueba es el procedimiento para formar el medio probatorio, por ejemplo, la realización de la inspección judicial o deposición de testigos. Parece adecuada la definición que sobre práctica de la prueba que Echandía dice que son los actos procesales para que los diversos medios concretos, aducidos o decretados de oficio se ejecuten en el proceso. La evacuación o práctica de la prueba no es un acto simple. Está integrado por diversos actos, los cuales son algunos comunes a todos los medios y otros específicos a cada medio en particular. Como requisito, en la fase probatoria, tiene igualmente sus requisitos intrínsecos y extrínsecos. Son requisitos intrínsecos la licitud de la prueba, la formalidad adecuada, la posibilidad de realizar, y son extrínsecos los relativos a su admisión, esto es, que la prueba haya sido admitida, los de oportunidad procesal, o sea, que esté dentro del lapso de evacuación, competencia de la autoridad que la admite y en caso que se comisione para ejecutarla, que esa autoridad tenga competencia, legitimación de la parte que la realiza y de la parte que intervenga, que satisfaga los principios del debido proceso. En el lapso de evacuación, en nuestro Código de Procedimiento Civil, establece que la evacuación de la prueba en lo específico del lapso y la manera de computarse se establece en el artículo 400, que dispone lo siguiente. Admitidas las pruebas o dadas para admitidas conforme a los artículos precedentes, comenzarán a computarse los 30 días destinados a la evacuación, pero si hubieran de practicarse algunos mediante comisión dada a otro tribunal, se hará el cómputo del lapso de evacuación del siguiente modo. Si las pruebas hubieran de practicarse en el lugar del juicio, se contarán primero los días transcurridos en el tribunal después del auto de admisión hasta la salida del despacho para el juez comisionado exclusivo, y lo que falta del lapso por los días que transcurren en el tribunal comisionado, a partir del día siguiente al recibo de la comisión. Si las pruebas hubieran de evacuarse fuera del lugar del juicio, se contarán a partir del auto de admisión. Primero el término de la distancia concedido para la ida, a continuación los días del lapso de evacuación que transcurran en el tribunal comisionado, a partir del día siguiente al vencimiento del término de la distancia, de lo cual dejará constancia el comisionado. Finalmente el término de la distancia de vuelta. No se entregarán en ningún caso de las partes interesadas los despachos de prueba para los jueces comisionados. Si las comisiones no fueren liberadas por falta de gestión del interesado, el lapso de evacuación se computará por los días transcurridos en el tribunal de la causa. El lapso de evacuación empieza a correr a partir del auto de admisión, es decir, al día siguiente de su aparición en un auto. Debe mirarse la hipótesis del artículo 399, que dice que si no hubiera oposición de las partes a la admisión, éstas tendrán derecho a que se proceda a la evacuación de las pruebas, aún sin providencia de admisión. Por la redacción del artículo se interpreta que se acude al superior y éste deberá autorizar que se expida el correspondiente despacho de pruebas. Significa entonces que el lapso empezará a correr a partir del día que se otorgue la autorización para la evacuación de las pruebas. Con relación a la evacuación, en las incidencias, por ejemplo, las cuestiones previas, el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil establece que al no haberse subsanado el defecto u omisión indicado en el artículo 350 o haberse contradicho las cuestiones previas, se abrirá una articulación probatoria de 8 días para promover y evacuar. En un lapso continuo e integrado,
Lo mismo es válido en los casos de oposición a las medidas cautelares, artículos 600 al 602. En otras hipótesis, por ejemplo, en el procedimiento de medidas preventivas, si el juez encuentra deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarlas sobre el punto de la suficiente determinándolo. Artículo 601 del Código de Procedimiento Civil. Allí la norma autoriza al juez para que exposicionalmente fije el lapso para la ampliación de la prueba. De lo anterior expuesto, que compete a las partes en cuanto a promover y evacuar las pruebas, allí está rigiendo el principio dispositivo. Por otro lado, en la producción de la práctica, el juez puede intervenir para aclarar puntos dudosos. Concluido este periodo probatorio, nuestro sistema procesal tiene previsto la posibilidad de que el juez intervenga y realice actividades de iniciativa probatoria, bien inmediatamente después de la etapa probatoria, artículo 401 del Código de Procedimiento Civil, o bien después del informe en un lapso perentorio de 15 días. Los dos artículos mencionados prácticamente tienen el mismo contenido en cuanto a las facultades probatorias del juez. Solo difieren en que el 401 prevé el llamado de los testigos que no hayan rendido declaración o que aparezcan mencionados en autos, mientras que el 514 no tiene estas pruebas de testigos. Por otra parte, para hacer el uso del 401 es una vez concluido el lapso probatorio, mientras que con el 514 es después de los informes del lapso perentorio de 15 días. Con la relación del artículo 401 surgen dos dudas, ya que la ley no dispone acerca de ello. ¿Cuál es el lapso que dispone el juez después de los informes para poner la práctica de tales pruebas y cuál es el lapso que dispone el juez para practicarlas? Respecto a la primera, pensamos que debe aplicarse el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil. Y sobre la segunda, el lapso no debe ser superior al lapso normal de evacuación de prueba. En la doctrina nacional se ha dicho que las partes son dueñas del objeto litigioso, pero no del proceso, y la sentencia debe ser la expresión genuina de la verdad. Agregan que la actividad probatoria no es patrimonio exclusivo de las partes, sino que hasta cierto punto también es obligación del juez, porque su función es administrar justicia mediante la búsqueda de la verdad. De las oposiciones e impugnación de la prueba, de esta figura preventiva que procura impedir la entrada del medio de prueba al proceso, la oposición, la que regula la ley, determinan sus causas. La impugnación surge de una situación fática que para el momento de la promoción no consta en autos, que puede ser en un momento de promoción o de la evacuación. Ambas son partes del derecho de defensa, como son las pruebas por escrito. En materia probatoria se habla de prueba por escrito o documental. Allí se engloban todos los escritos públicos o privados, en fin, en cualquier instrumento en donde conste algo que constituya un esfuerzo intelectual sobre su contenido y inscripción. En él se regirán los hechos, como ocurrieron y la forma como se manifestaron. Por ello se considera como un testimonio humano que describe el vínculo con el pasado. En materia probatoria, la prueba documental es uno de los medios disponibles para demostrar la veracidad de un hecho alegado. Esto por cuanto a la información que consta en documentos o escritos puede ser valorado por el juez como muestra veraz la autenticidad de un hecho. La prueba documental se divide en dos tipos, que son documentos públicos y documentos privados. Los documentos públicos son el medio más idóneo para demostrar un hecho. Estos se dividen en dos tipos, que son los documentos públicos, que son documentos emitidos por funcionarios de las agencias públicas, por ejemplo, las certificaciones del registro de la propiedad o documentos emitidos por las oficinas judiciales. Los documentos públicos gozan de fe, es decir, se cree que son ciertos y para ello pierden validez, que deben demostrarse la falsedad de la información. Los instrumentos públicos son las escrituras emitidas
por notarios. Tanto los documentos como los instrumentos públicos hacen plena prueba de los hechos. Los documentos privados son todos aquellos escritos en que se incluyen, sin intervención de una notoria declaración capaz de producir efectos jurídicos, mientras no se compruebe la autenticidad de las firmas del documento. No valen como prueba judicial. Una vez comprobadas las firmas, tienen tanta validez como un documento público. En caso que alguno de los firmantes declare que no es su firma la que aparece en el documento, este puede ser dotado de validez, ya sea por testigos que verifiquen la autenticidad de la firma o por la examinación de documentos por parte de los expertos en caligrafía que certifiquen la autenticidad. Su finalidad es demostrar, contradecir y reconocer la autenticidad y realidad de los hechos expuestos por las partes en litigio, y es su objetivo de valoración y actuación de las pruebas resulta ser obligatorio, independiente y de acuerdo al derecho. Esto es todo, espero que esta exposición sea para llenar todos los vacíos que existen sobre la valoración de los medios de prueba. Gracias.